virtual en aprendizaje dialógico y en algunas de las actuaciones educativas de éxito que, digamos, aplican todo este enfoque, toda esta teoría del aprendizaje dialógico, las actuaciones educativas de éxito que vamos a implementar en el marco del programa Viva la Escuela son las tertulias dialógicas literarias, los grupos interactivos, la participación educativa de la comunidad y la extensión del tiempo de aprendizaje. Hemos tenido pues entre ayer y hoy, y también será así mañana, una conferencia a cargo de uno de los investigadores pertenecientes a la comunidad de investigación en excelencia para todos, CREA, y nos está apoyando en la moderación y en el diálogo un profesor o profesora del grupo de investigación INCIDE de la Universidad del Valle. En este caso, nos acompaña la profesora Cristina Upegui. Cristina es licenciada en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario, especialista en enseñanza de las ciencias sociales, magíster en Educación, coordinadora de una institución educativa oficial y docente hora cátedra en el área de pedagogía. Cristina ha estado vinculada a procesos de formación de maestros en lo relacionado con construcción de proyectos educativos institucionales, evaluación, diversidad e inclusión, diseño curricular y convivencia escolar. Y además, bueno, Cristina ha sido una maestra muy apasionada que ha inspirado a cientos de jóvenes, tanto en la universidad como en la escuela, para que hagan realidad sus sueños. Y tengo el honor de ser su amiga. Cris, adelante. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, Natalia. Eh, lo que nos corresponde a continuación es la presentación de los grupos interactivos, que son una actuación educativa que evidencia la apuesta por la educación inclusiva, creando un ambiente de aprendizaje respetuoso, donde tiene lugar un mayor número de interacciones que movilizan, dinamizan y mejoran los aprendizajes, además de favorecer la convivencia. Permiten llevar a la práctica los principios del aprendizaje dialógico, especialmente la igualdad de las diferencias, solidaridad, dimensión instrumental, creación de sentido y el diálogo igualitario. Para hablarnos de esta actuación educativa tenemos al profesor Javier Díaz Palomar. Profe, me disculpa si la traducción que le hice a su hoja de vida no es tan exacta. El profesor Javier es profesor en didáctica de las matemáticas en la Universidad de Barcelona, miembro de CREA, Comunidad de Investigación de Excelencia para Todos, investigador principal del Grupo de Investigación en Educación para Superar las Desigualdades, Centro de Investigación consolidado y reconocido por la Comunidad de Cataluña, presidente desde 2019 de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa, miembro de la Asociación Mundial de Investigación Educativa, miembro permanente que representa al Estado español a la Comisión Internacional para el Estudio y Mejoramiento de la Educación Matemática desde el año 2012, responsable de la investigación en educación matemática en ESER desde el 2014 hasta el 2018 y también es miembro del grupo de expertos en numeración del OPLE, que trabaja en la encuesta PIAC 2018 hasta 2023. Es editor jefe de RediMap, que es la revista de investigación en educación matemática, y Adultos Aprendiendo Matemáticas, otra revista internacional. Profesor Javier, le damos entonces la bienvenida, sobre todo a una actuación educativa que es tan especial y significativa para dinamizar todas las didácticas en una aula de clase. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a Natalia por esta calurosa bienvenida. Quiero también agradecer al programa, a Viva la Escuela, por la oportunidad, ¿no?, que nos están dando para compartir todas estas evidencias en educación, que son actuaciones que ya a la investigación pues, nos ha dado esas pruebas, ¿no?, esas evidencias, esos datos que muestran y confirman que son actuaciones que sí que funcionan para mejorar los aprendizajes en todos los lugares, ¿no? Bueno, como ha dicho a Cristina, yo me voy a centrar en una de ellas, que son los grupos interactivos. Y bueno, al final de la mañana, al final de la sesión, vamos a tener espacio para discutir, comentar, preguntas, pero desde luego si quieren hacer preguntas durante la exposición, no hay ningún problema.
aquí pues con Cristina nos coordinamos y entramos aquí en un diálogo. Traje una presentación de PowerPoint, entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla. Un momentito, a ver. Compartir pantalla, creo que sí que me va a dejar. Creo que ustedes ya están viendo la presentación, ¿cierto? Voy a ver si la pongo. ¿Continúan viendo la presentación? Sí, señor. Sí, vemos correcto, bien. Profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues entonces ya, con su permiso, ya entramos en lo que es la explicación de los grupos interactivos, que como saben es una de esas actuaciones educativas de éxito de las que ustedes ya han estado hablando con la profesora Marta Soler ayer, y hoy han ustedes visto otra de ellas, que son las tertulias dialógicas con la profesora Laura Ruiz, más temprano esta mañana. Yo me voy a centrar en grupos interactivos. Entonces, grupos interactivos es una actuación educativa de éxito que se refiere sobre todo a cómo organizamos a nuestros estudiantes dentro del aula. Van a permitir, aquí tienen las diferentes actuaciones educativas de éxito. Yo, como he dicho, me centro en grupos interactivos y siempre me gusta comenzar por esta diapositiva, porque es una diapositiva. Me gusta iniciar con ella porque de un vistazo podemos ver rápidamente qué es y qué no es un grupo interactivo. Esta información la pueden encontrar ustedes en la propia página web de Comunidades de Aprendizaje. Allá ustedes pueden encontrar información mucho más extensa, por supuesto, de lo que yo voy a poder explicar hoy aquí durante la primera hora y media y luego la media de las preguntas. Pero yo creo que a nivel de resumen queda muy claro. Como les decía, grupos interactivos es una forma de organizar el aula. ¿Qué significa esto? Pues que, como ustedes saben, nosotros y nosotras como profesionales de la educación conocemos diversas formas de organizar a nuestros estudiantes en el aula, desde la tradicional clase magistral en la que seguramente la utilizamos pues, cuando queremos ofrecer, ¿no?, todos esos contenidos nuevos de la lección a nuestros estudiantes, pues al trabajo por grupos, por rincones, por proyectos. Hay varias maneras de organizar el aula. Y cada manera sirve para lo que sirve. Lo que sí que sabemos es que los grupos interactivos es una de estas formas que a día de hoy, y con los datos en la mano, es decir, analizando datos de diversas escuelas en diversos países del mundo, pues es el tipo de organización que mejores resultados de aprendizaje está dando. Hago mucho énfasis en que es la forma de organizar el aula que a día de hoy conocemos que está dando mejores resultados. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras y muchas otras personas en el mundo de la investigación en educación continuamos haciendo investigación, porque nuestro objetivo siempre es encontrar mejores actuaciones educativas todavía. Entonces, a día de hoy, los grupos interactivos es la que hemos encontrado que funciona muy bien, pero eso no significa que mañana o de aquí a 10 años o de aquí a 20 encontremos otra forma de organizar el aula que esté dando unos resultados educativos mucho mejores todavía. Entonces, dejaríamos de hablar de grupos interactivos para hablar de esa otra forma, que pues todavía, por supuesto, continuamos estudiando para encontrar nuevas formas en el futuro. Esto no significa que otras formas de organizar el aula, como por ejemplo puedan ser los grupos cooperativos o colaborativos, pues ya no funcionen. O sea, esto es como en medicina. Si encontramos un nuevo medicamento que funciona mejor, no significa que el anterior ya no haya dejado de funcionar. Claro que funciona. Lo que pasa es que el nuevo funciona mucho mejor. Y les voy a poner un ejemplo. Tanto en medicina como luego pasamos al mundo de la educación, que es lo que nos interesa. Hace muchos años aquí en España, cuando te constipabas, por ejemplo, tenías fiebre, te recetaban medicinas con base de penicilina.
¿Qué sucede? Pues que la penicilina, hay personas que son alérgicas a la penicilina y entonces los médicos y las médicas pues se acostumbraron a preguntar al paciente si era o no alérgico a la penicilina, porque entonces no le daban esa medicina de penicilina. Desde el mundo desde el mundo de investigación de la farmacología, continuaron investigando y ahora hay otras medicinas que sustituyen, hacen lo mismo que la penicilina, pero sin causar tantos efectos adversos, ¿no? O sea, tantas alergias. Entonces, hay más personas que pueden beneficiarse de ese efecto, ¿no? De ese efecto contra, por ejemplo, la fiebre, de esas nuevas medicinas. En educación pasa lo mismo. Es decir, los grupos colaborativos o los grupos cooperativos servían, ¿no?, para atender a una serie de necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero los grupos interactivos, pues algunas de las cosas que no se era capaz de cubrir con los grupos colaborativos o cooperativos, con los grupos interactivos sí que se cubren. Y les voy a poner un ejemplo real de un grupo colaborativo. Hace años estuve trabajando en Estados Unidos y en aquel momento, pues lo que más se estaba implementando eran justamente los grupos colaborativos. Y yo tuve la suerte en aquel momento pues, de poder ir a hacer investigación y observar una organización de aula con una maestra muy buena en este tipo de forma de organizar el aula. Y en aquella ocasión, pues pude entrar en una lección de matemáticas. En concreto estaban trabajando en una sala de primaria, estaban trabajando con el tema de la multiplicación y la maestra había preparado a sus estudiantes distribuidos en grupos, en como unos 7 u 8 grupos diferentes, aproximadamente 4, 5, 6 estudiantes por grupo, más o menos 4 o 5. La actividad consistía en que con unas cartas de estas de póker, pues agarraban las cartas, cogían una carta, miraban el número, agarraban la siguiente carta y tenían que multiplicar los dos números, de manera que tenían que llegar al número 20 o lo más cerca del número 20 posible, pero no pasarse. ¿De acuerdo? Porque si se pasaban, entonces perdían en este juego, ¿no? Entonces, empezó la actividad y yo pues empecé a observar, ¿no?, los diferentes grupos y a la maestra pues también, claro, ya estaba trabajando cada vez con un grupo, porque no podía estar en todos los grupos a la vez. Y en un momento de la sesión yo estaba observando un grupo en el que un niño pues tomó una de las cartas y le salió un 5. Y tomó la carta siguiente y le salió un 3 y dijo 5 por 3 son 20 y he ganado. Y claro, lógicamente el resto de niñas y niños de aquel grupo pues se removieron en las sillas y pusieron caras como ¿cómo puede decir que 5 por 3 sean 20? Pero nadie le rechistó, ¿no? Nadie dijo nada a este niño, porque estaba bastante claro que este niño estaba haciendo una afirmación y estaba muy acostumbrado a ser el quien ganaba y a utilizar argumentos que no son precisamente argumentos de diálogo para imponer su voluntad, ¿verdad? Entonces, claro, en aquella situación no estaba habiendo un aprendizaje, básicamente. Sí que había una interacción, pero no estaba habiendo un aprendizaje y la maestra aquello no lo estaba viendo porque estaba atendiendo otro grupo que estaba en el otro extremo del salón de clase. Bueno, yo en aquel momento, pues yo lo que le dije al niño, no le dije si es que no sabes las tablas de multiplicar, porque 5 por 3 son 15 y no son 20, yo no le dije eso, sino que le pregunté si tenía un estuche con lápices, ¿no? Dijo que sí, y le pregunté si podía poner encima de la mesa 5 lápices, 5 colores, ¿no? Y dijo sí, puso 5 colores. Entonces le volví a preguntar por segunda vez si podía volver a poner 5 lápices encima de la mesa. Y efectivamente volvió a poner 5 lápices encima de la mesa. Y por tercera vez le volví a preguntar lo mismo. Y por tercera vez este niño volvió a poner 5 lápices encima de la mesa. Entonces en ese momento yo le pregunté, ¿te he pedido
3 veces que pongas 5 lápices cada una de las 3 veces encima de la mesa y me dijo, sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien, pues ahora vamos a agarrar uno a uno esos lápices y vamos a contar cuántos hay. Entonces, cuando agarramos el último color, el último lápiz que había encima de la mesa, la palabra que salió de sus labios no fue 20, fue 15, no fue 20, no fue 20, ¿no? Fue 15. Entonces, esto es lo que sucede un poco en los grupos interactivos, que se produce un diálogo, una interacción basada en un diálogo igualitario, que es una de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana. Pero yo quería utilizar este ejemplo pues, para resaltar que los grupos interactivos, a diferencia de los grupos colaborativos, en los grupos colaborativos no sabemos qué tipo de interacciones se están produciendo allí, mientras que una de los aspectos que definen lo que es un grupo interactivo, que es justamente que haya este diálogo igualitario, sí que podemos intentar, ¿no?, que este tipo de situaciones se produzcan. Y esto es lo que diferencia uno del otro. Y es por eso que un grupo interactivo nos da una cosa que los grupos colaborativos no nos daban. Continuamos, como digo, haciendo investigación en cómo funciona el aprender, el aprendizaje, y seguramente pues encontraremos más cosas, con lo cual todo esto va a ir evolucionando, pues como evoluciona la ciencia, Entonces, aspectos que caracterizan grupos interactivos. Así muy rápido. Luego a lo largo de la mañana los vamos a ir comentando más en detalle, ¿eh? Pero una de las cosas importantes para que estemos hablando de grupos interactivos es que los grupos tienen que ser grupos de estudiantes que estén agrupados de manera heterogénea. Luego veremos por qué. Y veremos las bases teóricas que nos explicarán este por qué. Porque los grupos interactivos emergen, se basan es un resultado que se basa en estas contribuciones que ha hecho la investigación científica en educación en las últimas décadas, incluso desde el siglo pasado hasta ahora. Pero una de las cosas que nos dice la investigación es que para que haya aprendizaje los grupos tienen que ser heterogéneos, porque si son homogéneos y ponemos una tarea y esa tarea nadie del grupo sabe realizarla, entonces no se crea un espacio, la zona de desarrollo próximo, introduzco algún concepto, que me permite, ¿no?, con un compañero o una compañera que me ayuda para, entre todos los miembros del grupo, poder resolver y entender la tarea. Otro aspecto importante que he ilustrado con este ejemplo de la multiplicación es el diálogo igualitario. Luego lo caracterizaremos, luego intentaré explicar qué es este diálogo igualitario, que seguramente cuando oyeron ustedes a Marta o a Laura ya hayan trabajado un poco este aspecto, porque es uno de los principios del aprendizaje dialógico. Otro aspecto importante es que haya la presencia de una persona adulta, puede ser una persona voluntaria, una persona de la comunidad, de las familias, otro maestro o otra maestra que en ese momento pues esté libre y no esté haciendo clase porque tiene una guardia. ¿No? El perfil es diferente, puede ser muy variado, ¿no? Pero es una persona cuyo cometido es justamente animar a los niños y a las niñas a que hagan este intercambio de argumentaciones, ¿no?, que entren en este diálogo igualitario, que no utilicen otras formas de imponer, ¿no?, su voluntad, que de alguna manera no abren las puertas a la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Otro aspecto clave, ¿no?, por tanto, es que hayan personas voluntarias participando en este contexto, ¿no? Y que las tareas sobre las que trabajamos en el grupo, yo estoy en mi grupo, pues estamos trabajando en la misma tarea, ¿no? Y cuando son tareas, ya lo veremos, tareas breves o que se pueden más o menos hacer en el tiempo que ustedes diseñen, ¿no?, la tarea, porque luego vamos pasando
por las diferentes tareas. Luego lo explicaré con un poco más de detalle para que se entienda bien. Y por supuesto, claro, o sea, estamos hablando, como me han presentado, vengo del mundo de la enseñanza de las matemáticas, pues, tiendo a poner ejemplos de matemáticas, pero en el grupo interactivo pues estamos trabajando con currículum de máximos, es decir, con currículum de excelencia. No estamos haciendo rebajas curriculares, sino al contrario, yo no voy a poner actividades o tareas menos exigentes de lo que como mínimo me está poniendo el currículum. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un grupo heterogéneo, que habrá estudiantes que sepan realizar esta tarea y habrá estudiantes que quizás todavía no saben realizar esta tarea, pero que entre ellos se van a ir ayudando y apoyando. Entonces, esto es, en resumen, muy rápido, para empezar, lo que sería un grupo interactivo, que no es, pues no es una metodología, o sea, no es una receta, ¿no? No es pues un grupo cooperativo ni agrupaciones flexibles, no es un grupo interactivo si el grupo que montamos no hay heterogeneidad, si es un grupo homogéneo. Si, bueno, si creamos situaciones en las que no se genere este diálogo igualitario. Entonces, como he dado este pequeño resumen, ahora lo voy a ir retomando. Y a lo largo de la sesión, si salen dudas, si surgen dudas, pueden ustedes hacer preguntas o compartir. Bien, entonces, como decíamos, los grupos interactivos es una forma de organizar el aula y es de las que conocemos la que ahora mismo está dando los mejores resultados en términos de aprendizaje. Y no solo de aprendizaje, sino también de la convivencia que genera, porque claro, como ustedes pueden comprender, los niños y las niñas del grupo pues están haciendo la tarea y se están compartiendo la forma en la que están resolviendo la tarea que les han puesto sus maestros o sus maestras. Y de esta manera, pues se están ayudando los unos a las otras y las otras a los unos, de forma que la relación, la convivencia, también de alguna manera pues queda afectada, ¿no?, por este tipo de forma de trabajar y mejora también sustancialmente, o por lo menos esto es lo que se observa mayoritariamente cuando se están utilizando estos grupos interactivos. ¿Y por qué hablamos de interacción? Porque, bueno, pues si nos fijamos o atendemos a las contribuciones que proceden de la investigación en educación o en las diferentes áreas que trabajan la educación y el aprendizaje, cómo aprendemos, pues cada vez más nos sugieren estos resultados de estas investigaciones, que la clave para entender cómo aprendemos se encuentra en qué tipo de interacciones se generan alrededor de esa situación de aprendizaje. Es decir, me remonto al siglo pasado, al siglo XX, cuando teníamos las teorías conductistas. Bueno, pues ahí, como era un momento en el que se estaba iniciando una investigación científica de cómo se produce el aprendizaje y no se tenía, no se había hecho cosas relevantes anteriormente, pues la primera vez que te aproximas a un objeto de estudio, pues vas probando, ¿no?, lógicamente, a ver qué es lo que puedes hacer para intentar entender qué está sucediendo ahí adentro. Entonces, en aquel momento, pues ni tenían las herramientas ni las técnicas de investigación suficientes, pero sobre todo las herramientas, seguramente, como para poder intentar entrar a entender a nivel cognitivo qué es lo que estaba sucediendo ahí. Con lo cual, pues tomaban como unidad de observación el comportamiento. O sea, hacían una actuación, provocaban un estímulo y miraban a ver cuál era la respuesta, cuál era el comportamiento de respuesta, ¿no? Y a través de ver estos estímulos condicionantes, etcétera, qué respuestas producían, pues intentaron entender cómo es que funciona el aprendizaje. Y el aprendizaje, que era el resultado, ¿no?, de todo ¿no?, de todos estos estímulos y estas respuestas, pues lo definían y lo trataban de entender a partir de ahí. Con lo cual, de ahí se derivaban actuaciones que incluso todavía hoy conservamos y llevamos a cabo porque sabemos que funcionan.
a pesar de que, desde luego, las teorías conductistas y la investigación conductista, pues ya hace mucho tiempo que se superó y que incluso, como también es lógico en ciencia, hay cosas que tú crees que funcionan, pero luego investigaciones más avanzadas posteriores pues vienen a desmentir. Y esto le ha pasado al conductismo, como le ha pasado pues a la física clásica, con la física de la relatividad y ahora la física cuántica. Es decir, vamos avanzando, ¿no? Pero bueno, sí que hay algunas cosas, yo que sé, en física la teoría de ¿no? La fuerza de la gravedad de Newton es una cosa que funcionaba en la época de Newton, antes de la época de Newton, funciona ahora y funcionará, o sea, porque es una fuerza de la naturaleza. Eso no significa que haya otros elementos que permiten medidas y por lo tanto actuaciones más precisas cuando se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? En educación pasa un poquito lo mismo, ¿no? Sabemos que si damos un premio a nuestros estudiantes, pues eso genera ¿no? un interés y refuerza los aprendizajes. Y esto que nos viene de las teorías conductistas, pues se continúa haciendo mayoritariamente en todo el mundo. Podemos encontrar, pues, por ejemplo, exámenes y la calificación del examen es nuestro premio. Es decir, yo quiero sacar la máxima calificación del examen, por lo tanto, yo estudio, es decir, hago todo ese esfuerzo para aprender y el resultado, o sea, es decir, mi aprendizaje, si es conforme a lo que se espera de mi comportamiento, es decir, se espera que lo que yo digo esté alineado a lo que tenía yo que haber estudiado, pues si no hay errores, ¿no? Entre estas dos cosas, el resultado es que me dan la máxima calificación. Esto sabemos que sí que funciona a nivel de aprendizaje. Ahora, ¿qué sucede? Pues que la investigación en educación pronto se dio cuenta que además de estas cosas, también podemos intentar entender a nivel cognitivo qué es lo que está sucediendo ahí. Y ahí empiezan a ver, bueno, tenemos los trabajos de Piaget, tenemos los trabajos de Vygotsky. Piaget, por ejemplo, se centraba más a nivel individual, ¿no? De los esquemas cognitivos que cada cual se genera en la cabeza, etc. Pero Vygotsky sí que se empezó a dar cuenta que esto del aprendizaje es un fenómeno no solo individual, sino que quizás lo individual es lo que yo muestro de lo que yo he aprendido. Pero todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido en interacción con otras personas. Y de ahí, ¿no? Que cada vez nos vamos dando o vamos orientándonos, focalizando nuestra lupa de ver, nuestro microscopio de ver, ¿no? De lo que es comportamientos, pues a cada vez más, cognición, pues cada vez más a interacciones, ¿no? Cómo nos relacionamos, porque sabemos que ahí hay una de las claves en lo que es el aprendizaje. Sí, bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más cuando hablemos de las bases teóricas de los grupos interactivos. Entonces, bueno, hemos dicho que grupos interactivos es una forma de agrupar, pero ¿cómo podemos agrupar? Hay diferentes maneras de agrupar, ¿sí? Entonces, hace ya varios años llevamos a cabo una investigación, el Included, en la que uno de los elementos que analizábamos es justamente este aspecto de cómo agrupamos, ¿no? Y bueno, pues ahí vimos que hay como diversas maneras de agrupar. Sí, la primera, ¿no? Una forma de agrupar que les pongo aquí en esta diapositiva es, pues bueno, tenemos a todos nuestros estudiantes en el aula con un docente, un solo profesor o una sola profesora por aula. Entonces, es lo que algunas personas, para entenderlo, llamarían aula tradicional, ¿sí? Entonces, en el mismo salón de clase tenemos a todo el mundo, a todos los estudiantes y a todas las estudiantes. ¿Y qué sucede? Pues que la misma persona, el mismo maestro o la misma maestra tiene que dar respuesta a toda la amplia casuística de todas esas estudiantes y de todos estos estudiantes. Con lo cual, cuando tú estás atendiendo por ejemplo, a un niño que acaba de llegar y no sabe hablar el español, por ejemplo, porque viene de un lugar del mundo que hablan otra lengua, pues mientras estás atendiendo a
este niño, el resto no les estás atendiendo. Cuando estás atendiendo a todo el grupo en general, los casos específicos se te escapan. Es decir, se presentan toda una serie de dificultades. Entonces, a ver, esta forma de agrupar, pues un poco la idea es que se basa en la idea de igualdad de oportunidades a todo el mundo. No pones a todas las personas en el mismo salón de clase, todos los niveles, el grupo es heterogéneo, pero el problema es que no tienes apoyo, ¿no? Estás solo o sola delante de toda esta diversidad, con lo cual, en vez de poder aprovechar todas las posibilidades que nos dan la diversidad, que son muchas y que sabemos por la investigación que es positivo desde el punto de vista del aprendizaje para generar más situaciones de aprendizaje, pues se convierte justamente en lo contrario y en vez de ser posibilidades, pues no, se convierten en dificultades, ¿no? Después tenemos otra forma de agrupar, ¿no? O sea, cuando hicimos aquel estudio, pues vimos que hay en diferentes países, es un estudio que se hizo mayoritariamente con países en Europa, aunque también estuvimos examinando otros sistemas educativos de otros lugares del mundo, pero mayoritariamente porque estaba financiado por el programa Marco Europeo, que es el programa con más recursos, ¿no? de financiación del mundo, ¿no? para investigación, y justamente el único estudio de investigación en el ámbito de educación de enseñanza obligatoria fue el Included. El resto se iban para cosas como pues, investigar sobre el cáncer o sobre ¿no? la aceleración de partículas o sobre aspectos de ese tipo. En educación el único fue este proyecto. Bien, pues otra de las formas de organizar que pudimos observar es lo que le llamamos el streaming. ¿Qué es el streaming? Significa pues, poner recursos adicionales, ¿no? O sea, ya no tenemos únicamente un solo maestro o una sola maestra con todo el grupo clase, sino que tenemos, por ejemplo, más maestros. Pues, por ejemplo, un maestro o una maestra de educación especial, ¿no? Tenemos estos niños o estas niñas en el aula que tienen algún aspecto de necesidades educativas especiales, ya sea pues, a nivel cognitivo, por algún con en el aprendizaje, como a nivel físico, pues porque tengas un niño o una niña con ceguera o con sordera o con algún tipo de situación, un Asperger o un síndrome de Down, o sea, necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, tienes aquí a una persona profesional para trabajar con este perfil de alumnado. Entonces, bueno, pues, ¿qué se suele hacer en este modelo, ¿no? de organizar el aula? Pues lo que se hace es estos recursos adicionales, este maestro o esta maestra de educación especial se lleva a estos estudiantes que necesitan más apoyo o que necesitan otro tipo de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que separamos, ¿no? Streaming, separar, ¿no? Separamos al alumnado y nosotros y nosotras cuando estamos en el aula, pues por lo general intentamos, seguramente todo el mundo, pues lo tenemos muy claro de no poner etiquetas, porque sabemos, ¿no? Conocemos ¿no? el efecto Pigmalión y todas las teorías educativas en este sentido y no etiquetamos, pero eso no significa que realmente se producen esas etiquetas. ¿Por qué? Porque el resto de compañeros y de compañeras ven que hay unos niños que salen del aula y esto lo ven y salen del aula y ven que salen del aula los que perciben que son diferentes o sacan del aula a estos estudiantes díscolos que generan conflicto y entonces les llevan a otro lugar para hacerles otro tipo de currículum pues adaptado, ¿no? a sus necesidades. Entonces, claro, el efecto, el impacto de este tipo de manera de actuar en realidad es negativo, porque en el momento en el que al grupo separas, ¿no? Pues digamos que creas ya niveles diferentes, porque es imposible que si dos personas, dos maestros o dos maestras se están llevando de manera separada
dos grupos, pues los dos grupos estén avanzando al mismo ritmo, ¿no? Porque cada grupo responde a sus propias dinámicas, ¿no? Entonces se generan pues desigualdades, se generan desniveles. Incluso hemos observado en múltiples situaciones en las que estos grupos, cuando se separan, se generan tensiones entre ellos, y esto pues tiene su impacto sobre la convivencia de los niños y de las niñas, porque genera tensiones, genera conflicto. Bueno, pues, ¿qué sucede? Pues que tenemos más recursos, que en principio sería bueno, pero tendemos a separar creando subgrupos homogéneos entre sí, pero los que tienen problemas, tal, los que son conflictivos, los que son no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, esta cosa buena que sería que tenemos más recursos, se acaba convirtiendo en una cosa terrible, que genera efectos negativos si lo que estamos pensando es en ofrecer oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Entonces, pues bueno, aquí pues vemos, ¿no? O sea, el aula, pues aparece esta raya en blanco, se separa. Entonces, dentro del aula se crean grupos dentro del aula separados, o incluso fuera del aula. Entonces, esto tiene resultados, pues en general, bastante mediocres, ¿no? Además, bueno, se basa en la diferencia, pero diferencia en el sentido de que yo agrupo a todos los que son entre sí, ¿no? O sea, yo cojo todas las diferencias y voy haciendo subgrupos, ¿no? Voy haciendo estos grupos homogéneos. Dentro del grupo somos homogéneos, pero yo he roto esta diversidad del grupo clase, ¿no? Y bueno, pues hay formas diferentes. Por ejemplo, organizar actividades de aula según niveles. Pues estas actividades son para los que saben más. Estas son para los que les cuesta más. O sea, adaptas el currículum y vas haciendo como grupos dentro del aula. O vas creando refuerzos segregadores, en el sentido de, bueno, pues vamos a crear pues el grupo de los rezagados. Entonces, yo creo el grupo de los rezagados, ¿por qué? Porque idealmente mi idea, o sea, pensando, o sea, sin querer pensar mal ni nada, sino justamente lo contrario, como yo quiero dar más apoyo a este grupo de niños y de niñas, pues hago un grupo de refuerzo para darles un apoyo, pero claro, al sacarles del aula y crear esta cosa separada del grupo clase, ¿no? Pues entonces lo que hago es crear una desigualdad, una diferencia. Bueno, pues estos son ejemplos de formas de streaming. Y esto, que en algunos lugares, ya digo, que, bueno, yo la realidad de Colombia no la conozco como la puedan conocer todos ustedes y todas ustedes, pero sí que aquí en España he visto a escuelas a lo largo de los años que han utilizado modelos similares a este, y en otros países. Y esto, si nos vamos a lo que es la investigación en educación, pues ya desde hace muchos años sabemos, tenemos datos, y aquí hay datos muy, muy antiguos, estos datos, que ya muestran que esta manera de separar lo que genera en realidad es fracaso escolar. O sea, nos vamos, pues, por ejemplo, a investigaciones. Slavin, por ejemplo, era una persona referente en educación a finales del siglo pasado, y ya tenía muchos resultados en esta línea. Pero es que, por ejemplo, el profesor Ramón Flecha también durante la década de los 90 también había publicado resultados que confirmaban esto. Pero es que si nos vamos a inicios del siglo, o sea, al primer tercio del siglo XX, en Dewey también encontraba aspectos que confirman que la segregación lo que hace es reproducir desigualdades. Es decir, si queremos generar desigualdades, si queremos dar más o unas oportunidades mejores a una porción de nuestros estudiantes y menos a otra porción de nuestros estudiantes, entonces hay que hacer segregación. Pero si lo que queremos es dar la mejor educación a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas,
la segregación, el streaming, la separación, esto no funciona. Y no funciona porque tenemos las evidencias que nos vienen de la investigación y de la propia práctica. Entonces, estas dos formas, la mezcla, el mixture y el streaming, la separación, la segregación, esto prácticamente siempre, inevitablemente, te conduce hacia esa exclusión, hacia esa segregación. Y frente a esto, pues sí que nos dimos cuenta que en los países que acostumbran a tener mejores resultados, o en las escuelas de los países, en esas escuelas que acostumbran a tener mejores resultados de aprendizaje, pues tienen un punto en común, que es entre otros, entre muchos otros, ¿no? Evidentemente, pero uno de los puntos en común que tienen es cómo organizan a sus estudiantes cuando están dentro del aula. Y ahí lo que vemos es que el principio básico de actuación es la inclusión. O sea, partimos de la inclusión. Si encima tenemos recursos extra, también los ponemos dentro del aula ordinaria. De manera que tanto si no tenemos recursos extra como si tenemos más apoyo, al poderlo utilizar con todos nuestros estudiantes, pues todos nuestros estudiantes son beneficiarios y acaban mejorando tanto sus resultados como, por supuesto, los resultados también de convivencia. Entonces, esta idea es la idea quizás clave, ¿no? O sea, esta inclusión que consiste, ¿no? Pues en plantear todo lo que es nuestras actuaciones con todos nuestros estudiantes conjuntamente, ¿no? O sea, utilizamos los mismos recursos con todos nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces aquí sí que, pues al principio, ¿no? Es no tanto solo o la diversidad, sino igualdad, pero igualdad de resultados, no solo de diferencias, ¿eh? O sea, no solo darnos cuenta que todos tenemos el derecho a la mejor, sí, todos tenemos el mejor derecho a la mejor educación, pero lo que me interesa es el resultado, que todos lleguemos a ese nivel que nos está marcando el currículum, que a fin de cuentas es el marco legal, ¿no? que regula la educación en cada uno de los países, ¿no? Pues como mínimo, si puede ser más, mejor, ¿no? Pero como mínimo, no hagamos adaptación curricular, es decir, lleguemos al nivel que nos marca el currículum, que es lo normativo, ¿no? Lo legal, ¿no? Y bueno, pues hay claves para conseguir esto, ¿no? Pues grupos heterogéneos, y los recursos se usan para incluir. Es decir, si yo tengo a un maestro o una maestra de educación especial, pues está trabajando dentro del aula. Esto en grupos interactivos sucede. Yo recuerdo de haber ido a ver, o como yo mismo como voluntario en grupos interactivos, y ver, por ejemplo, recuerdo perfectamente una sesión de matemáticas en la que se estaba trabajando geometría. Entonces yo estaba en un grupo en el que se estaba trabajando la clasificación de polígonos. Entonces, como saben, la clasificación de polígonos, ¿no? Si es un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, se acostumbra a enseñar, por lo menos aquí, acostumbramos a enseñarlo escribiendo en el pizarrón una tabla en la que ponemos los criterios de clasificación, pues por número de lados y por según esos lados, si son iguales o no son iguales, si son paralelos o no son paralelos, si los ángulos son iguales o no, si son ángulos rectos, si son otro tipo de ángulos, si son ángulos obtusos o son ángulos agudos, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a clasificar triángulos, pues sí, triángulos obtusanglos, triángulos acutángulos, ¿no? Agudos, triángulos isósceles, triángulos, ¿no? Según si tienen lados iguales, todos los lados iguales, dos lados iguales, uno no, ningún lado igual, y vamos haciendo y construyendo nuestras clasificaciones, lo mismo con cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etcétera, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que te acabas aprendiendo todo esto de memoria, pero lo apuntas en el cuaderno y te lo acabas memorizando. Pero en este caso, en este grupo interactivo, se hizo una actividad en la que participaba una niña ciega,
¿sí? Una niña que no veía, ciega, y la actividad consistía en poner un pañuelo tapando los ojos del niño y en una caja se ponían polígonos de estos de madera o de plástico y el niño o la niña en cuestión tenía que agarrar uno de estos polígonos y al tacto decir de qué se trataba. Claro, lógicamente, si no está viendo ese polígono, al tacto está aplicando todas estas propiedades, está al tacto tocando cuántos lados tiene. ¿Los lados son iguales o no son iguales? ¿Noto puntas, noto ángulos rectos o no noto ángulos rectos? En esta situación, esta metodología, que es una metodología específica para trabajar con niños de baja visión o ciegos, las matemáticas, en concreto la geometría, pues se convierte en una metodología que se comparte con todo el grupo, con lo cual ya no estás memorizando toda esa tabla, ya es que necesitas aplicarla, necesitas saberla, por lo tanto estás aprendiendo con mucha mayor comprensión ese contenido, que en este caso era la clasificación de polígonos. ¿Sí? Entonces, en este contexto, lógicamente, la niña experta, la niña que sabía, fue justamente la niña que no veía, la niña que era ciega, que se convirtió como en la maestra del resto. Entonces, aquí se van rompiendo estereotipos, se van rompiendo etiquetas, se van rompiendo este tipo de cosas, gracias a que todo el mundo está enfocado en el aprendizaje y estamos logrando mejores aprendizajes, más sólidos, más comprensivos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea esta de inclusión es esto, o sea, es los mismos recursos de los que dispongamos, pero no para segregar, sino para integrar, para compartirlos con todos y con todas. Entonces, bueno, poco la idea que hemos hablado de que el aprendizaje depende cada vez más de las interacciones y un poco también la importancia de distinguir, ¿no?, estos tres tipos de formas de agrupar. Entonces, bueno, pues, ¿de qué se trata? Pues se trata de introducir en el aula todas estas interacciones, porque todas estas interacciones son necesarias para que los niños y las niñas aprendan, ¿no? Aprendan los contenidos que luego van a necesitar, pues, para ser personas autónomas, con capacidad de decisión, etcétera, en el día de mañana, en el lugar de trabajo o allá donde sea, ¿no? Entonces, hasta aquí un poco, así como a grandes rasgos, las ideas que hay detrás un poco de los grupos interactivos. También me gusta enseñar esta diapositiva porque a veces me preguntan, ¿y entonces tenemos que hacer todas las lecciones como grupos interactivos? Digo, pues no es necesario. O sea, no es necesario porque grupos interactivos es una forma de organizar el aula que ustedes tienen como profesionales dentro de su maletín de actuaciones educativas, como profesionales que son, pues tienen grupo interactivo, otras formas de organizar el aula, lección magistral, la sesión de corrección de las tareas, etcétera, ¿no? O sea, tienen varias formas y las tienen todas allá disponibles. Entonces, grupos interactivos es otra forma que tienen ustedes a su disposición. Eso no significa, pues, que en algún momento, pues, tengamos que introducir un tema nuevo y, por lo tanto, explicar nuevo contenido, nuevos conceptos, que estos conceptos luego queramos que se apliquen, que se practiquen para aprenderlos. Entonces ahí, por ejemplo, en grupos interactivos es ideal porque nos permite todo este trabajo. Pero es que además también es importante el feedback que damos a nuestros estudiantes, es decir, es el reportar, ¿no?, corregir las tareas, etcétera. Entonces, grupos interactivos es una de estas partes, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿O qué es lo que caracteriza sobre todo los grupos interactivos? Primero, una persona adulta que es la que dinamiza las interacciones en cada grupo. Y aquí sí que es muy importante, y esto lo digo porque a mí me sucedió, o sea, yo, aparte de explicar un poco, pues, qué son los grupos interactivos y contribuir en formaciones a
a formar, ¿no? a otras personas, otros compañeros y compañeras como ustedes en el ámbito y en el mundo ¿no? en la profesión de la enseñanza, pues yo también he hecho grupos interactivos y como persona voluntaria o como docente. Y tengo que decir que al inicio, cuando yo hacía grupos interactivos, yo lo hacía muy mal. A pesar de que lo explico y cómo se tiene que hacer, yo mismo lo hacía muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo participaba como voluntario en grupos interactivos de matemáticas y entonces me sucedía que cuando veía que los niños y que las niñas pues se trababan en una tarea y se enganchaban y no eran capaces de avanzar, pues entonces me salía a empezar a darles pistas. Y hasta que al final les acababa dando medio la respuesta o incluso la respuesta completa. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que yo me fijé que ¿no? Cuando esto empecé yo a actuar de esta forma, me fijaba que cuando yo llegaba al grupo y les entregaba la tarea para hacer, pues bueno, no hacían la tarea. Empezaban a hacer cualquier cosa, pero a decirme, ¿y ahora qué hago? O sea, empezaban a dar vueltas, pero no hacían la tarea. Y hasta que yo un día, pues, ¿no? A cabo de 2 o 3 veces que me sucedía esto, pues yo me pregunté, ¿por qué no estáis tratando de resolver la tarea? Dice, pues es que no hace falta. Yo, ¿cómo que no hace falta? Yo, no, porque hagamos, no, o sea, al final, hagamos lo que hagamos, al final tú nos vas a dar la respuesta, entonces ya nos esperamos hasta que nos des la respuesta y la copiamos. Claro, eso no es un grupo interactivo. Eso no es la manera en que una persona voluntaria pues está dinamizando un grupo interactivo. Ahí ya no hay grupo interactivo ninguno. ¿Por qué? Porque en el grupo interactivo lo que es que son los estudiantes que se tienen que intercambiar sus diferentes respuestas, procedimientos, maneras de resolver la tarea, etc. Entonces, la persona adulta, yo lo que tengo que hacer es preguntarles, ¿cómo lo has hecho? ¿Ya has terminado? Pues ayuda a tu compañero o a tu compañera. ¿Cómo has hecho tú eso? ¿Por qué crees que te ha dado este resultado? O sea, yo ni siquiera tengo que saber si el resultado que están dando es correcto o no es correcto. Es decir, incluso sería mejor que yo no supiese nada de matemáticas. Y yo, cuando voy de voluntario a un grupo de matemáticas, lo primero que digo es que ese día me he olvidado de todas las matemáticas que yo sabía. Yo no sé la respuesta. No es mi competencia tampoco, es la competencia del maestro o de la maestra. Son ellos y ellas quienes enseñan las matemáticas. Yo no las enseño. Yo lo que hago es intentar crear esa dinámica en la que los niños y las niñas se van ayudando, apoyando mutuamente, que están todos y todas trabajando sobre la tarea, que no hay alguien que esté mirando para el techo y no esté enfocado en la tarea, sino que les voy animando pues, a que si hay alguien que sabe cómo resolver, pues que explique al resto. ¿Y por qué? Porque yo sé que cuando este niño está explicando al resto de los niños del grupo, está haciendo un esfuerzo, que aunque él sepa realizar esa tarea y la haya hecho bien, el hecho de tener que explicarla, pues a veces no es tan fácil explicar, por ejemplo, a alguien que no sabe sumar que 2 más 2 son 4, porque tienes que buscar una estrategia explicativa de manera que la otra persona te entienda. Y una cosa tan sencilla como decir 2 más 2 igual a 4 puede no ser tan obvia de explicar cuando la persona que tienes delante no te está comprendiendo, ¿no? Entonces, importante, persona adulta para que se generen todas estas interacciones, ¿sí? Y esto es justamente una de las diferencias con los grupos colaborativos. Si no hay una persona adulta que genera todo este tipo de diálogo puede suceder o puede no suceder. Y en nuestra experiencia sabemos que habitualmente no sucede. Entonces, es importante que haya una persona adulta. Por supuesto, el maestro o la maestra es quien gestiona el aula, es quien piensa las actividades, es quien distribuye las actividades, quien organiza los grupos, quien sabe cómo son sus estudiantes para crear esos grupos heterogéneos. No tiene por qué funcionar la primera vez que hagamos grupos interactivos. De hecho, usualmente no funciona. ¿Por qué? Porque yo he montado estas agrupaciones y resulta que María y Pepe no paran de hablar el uno con la otra. Y en vez de estar en la tarea, pues se pasan todo el día
charlando. No, pues entonces a la siguiente vez yo a Pepe y a María les pongo en otros grupos. Es decir, a lo mejor se necesita como 2 o 3 veces para acabar de reajustar, ¿eh? O sea, lo digo porque si ustedes van a implementar los grupos interactivos, pues que tampoco se esperen que el primer día va a salir todo magnífico y bien y estupendo. Es lo normal que sea un proceso de ajuste poco a poco. Si tenemos recursos adicionales, por ejemplo, profesorado de educación especial dentro de la aula, ¿no? Haciendo y apoyando las actividades que hayamos diseñado, ¿no? Los grupos sobre todo heterogéneos. Esto ya lo vamos a explicar más, pero si no son grupos heterogéneos, entonces resulta que si la tarea nadie sabe a resolverla, pues por mucho que yo, persona dinamizadora, persona voluntaria, les esté animando a que se ayuden, si no hay nadie que pueda ayudar al resto, o unas personas ayudan a otras personas que no, entonces ahí no se crea situación de aprendizaje. Y actividades cortas. Actividades cortas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que en esta diapositiva, así de manera gráfica, se puede entender bien cómo funciona. Normalmente los grupos interactivos, cómo funciona es que aquí en España, por ejemplo, en primaria, las franjas horarias son la hora de lengua, la hora de matemáticas, la hora de ciencias experimentales. Pues cada asignatura, cada materia tiene 1 hora, 60 minutos, ¿sí? Entonces, de estos 60 minutos, pues, por ejemplo, tú puedes organizarte en tu salón de clases, pues 4 grupos, por poner un caso, ¿no? Entonces, en estos 4 grupos distribuyes a tus estudiantes, entre estos 4 grupos, pues 5 o 6, depende del número de estudiantes que tengas, y cada 15 minutos haces una actividad. Y a los 15 minutos, quienes estaban haciendo la actividad número 1 pasan a la actividad número 2. Quienes estaban haciendo la actividad número 2 pasan a la número 3. Quien hacía la número 3 a la número 4 y quien hacía la número 4 pasa a la número 1. Al cabo de otros 15 minutos, otra vez hay rotación. Quien estaba en el 2, pues pasa a la siguiente actividad, al 3, y así sucesivamente. De manera que cuando pasa toda la hora, ¿no? Cuando pasan los 60 minutos, todos los niños y todas las niñas han hecho 4 actividades. ¿Sí? Puede ser el caso que tengan pues 1 hora y media, ¿no? Que reserven pues 1 hora y media de matemáticas. Entonces pueden alargar y hacer actividades de 20 minutos, ¿no? Digo porque estos acostumbran a ser los casos que nos solemos encontrar por aquí, ¿no? Entonces se entiende. Por ejemplo, estoy haciendo la clase de matemáticas y planteo una actividad de cálculo, ¿no? Y hago pues una serie de fichas de multiplicaciones y divisiones por 2 dígitos y entre 2 dígitos. Otro grupo de geometría, ¿no? Y hago una actividad de construcción de objetos, de cuerpos geométricos, ¿no? Desarrollos de cuerpos geométricos, etc. Hago otra actividad de, yo qué sé, hacer las tablas de multiplicar, por poner un caso. Y pues la actividad de tablas de multiplicar. Hago otra actividad de resolución de problemas. Y pues con 2 o 3 problemas para que los resuelvan, o unos para que los resuelvan en ese grupo. Entonces, a lo largo de toda la hora, todos los niños hacen la actividad de cálculo, la de geometría, la de memorismo de las tablas y la de resolución de problemas, ¿no? Y todos y todas pasan por las 4 actividades. Puede suceder que yo empiezo a hacer grupos interactivos por primera vez y pienso mis 4 actividades, digo 4, pero que pueden ser 5, depende de, yo qué sé, si tienen grupos muy grandes, porque yo no conozco las escuelas que tienen ustedes ahí en Colombia, pues a lo mejor en vez de salirme 4 grupos me salen 5. Y en vez de tener 60 minutos, pues tengo que pensar en 1 hora y cuarto. No sé, o sea, eso ya, por eso decimos que grupos interactivos no es una metodología ni una receta. O sea, tienen que ser actividades que se puedan hacer, cortas, que se puedan hacer en ese periodo, pero que sean 4 o sean 5, no lo sé. Que sean 4 los grupos o 5, no lo sé, eso depende, ¿no? Pero la forma de funcionar esto sí que es lo importante. O sea, lo que hace un grupo interactivo es
la interacción y el diálogo que se produce dentro, ¿no? Bueno, pues un poco esto es esto es cómo funcionan los grupos interactivos. Y puede ser que planteo mis actividades por primera vez y hago una actividad que yo pensaba que la iban a hacer en 15 minutos y resulta que no la terminan, no pasa nada. Esa actividad al día siguiente en clase normal se puede retomar y no pasa absolutamente nada, ¿no? O ustedes, por ejemplo, dicen, pues han hecho la actividad y al día siguiente en clase normal se corrigen las actividades. Ya está, no pasa nada. O, por ejemplo, grupos interactivos de lengua. Yo he estado en grupos interactivos de lengua que se hacían dictados, pero se hacía la corrección del dictado en grupo interactivo. Entonces los niños y las niñas tenían cada quien su dictado, se los intercambiaban entre ellos, corregían el del compañero o de la compañera de al lado y lo tenían corregido. Entonces tenían las palabras que estaban incorrectas subrayadas y tenían que discutir por qué aquella palabra no era correcta. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que alguien, ¿no?, se levantaba, era el encargado o la encargada de ir a agarrar el diccionario y repasar por qué aquella palabra estaba subrayada. Y de esta manera iban haciendo la corrección, pero una corrección de aprendizaje, ¿no? Es decir, que también con esto quiero decir que no hay una tipología específica de tipo de tarea que tengamos que sea mejor que otra tarea para hacer en grupo interactivo. Es decir, lo que hace un grupo interactivo no es el tipo de tarea. Pueden hacer grupos interactivos con todas las tareas. Yo he visto grupos interactivos de inglés, por ejemplo, de speaking. Y lo que hacían era que ese grupo de speaking, como tenían que hablar en alto, pues salía al pasillo para no molestar al resto y hacían su actividad en el pasillo. O sea, no es la modalidad de tipo de actividad, sino que lo que define el grupo interactivo, lo que es el componente activo del grupo interactivo, lo que lo diferencia y explica por qué funciona ese componente activo que produce los resultados que produce, ¿no?, es la interacción que se produce dentro del grupo. ¿Sí? Es ese diálogo igualitario, este intercambio de argumentos, etcétera, etcétera. Vale, voy avanzando para dejar también tiempo al final. Vale, ya hemos dicho pues, que la persona adulta tutoriza cada uno de los grupos y que se potencian las interacciones, ¿no?, y las altas expectativas. Es decir, se potencia pues, que los niños se vayan ayudando, se vayan apoyando los unos a los otros y, y todos pueden, y no todos pueden y de hecho todos acaban resolviendo la actividad. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que me lo expliquen de una manera diferente a como me lo ha explicado el maestro o la maestra, a mí me ayuda. O sea, cuando, ¿no? Y eso a veces sucede. O sea, yo no entiendo lo que lo que acaban de explicar en el pizarrón, pero cuando mi amigo o mi amiga me lo explica con unas palabras que yo sí que le entiendo, ¿no? Entonces, pues eso, potenciar las interacciones y altas expectativas, porque esto es lo que sucede. Actividades, como han visto, cortas, porque se van cambiando. A veces, bueno, no lo sé. Esto depende también de cada escuela, cada situación. Puede ser que sea la persona voluntaria la que cambie. Es decir, tú agarras tus fotocopias con la actividad y cuando llega el momento de que te tienes ¿no?, que se ha acabado esa actividad, esos 15 minutos, pues agarras todas esas fotocopias y te mueves al grupo siguiente. Repartes otra vez fotocopias sin rellenar, sin resolver, y haces la actividad, recoges todo ese material y te mueves al otro grupo. Y funciona de esa manera. Pero imagínense, por ejemplo, en una clase de geometría en la que se está trabajando con cuerpos geométricos de estos de madera, pues con cubos, con tetraedros, con octaedros, con icosaedros, con etcétera, ¿no? Que suelen ser unos materiales, pues, bastante aparatosos, ¿no? Entonces, si tengo que agarrar todo ese conjunto de materiales y ir moviéndolo cada vez de mesa a mesa, ¿no?, de grupo a grupo, quizás ahí lo más fácil es que sean los niños y las niñas quienes se levanten de una mesa y se sienten en la mesa de geometría.
¿no? Digo porque también hay que ir viendo el qué es lo más eficiente para no perder el tiempo, ¿no? Y poder facilitar, ¿no? ¿Quién participa? Pues participan en los grupos interactivos, por supuesto, los estudiantes y las estudiantes, el maestro o la maestra, porque es quien diseña todo, y las personas voluntarias, que pueden ser personas, o sea, con perfiles completamente diferentes. Pueden ser miembros de la comunidad, de las familias, pueden ser personas que están haciendo su maestría y que vienen a hacer prácticas a esa escuela, pueden ser personas de la licenciatura, ¿no? de la universidad que vienen a hacer las prácticas a esa escuela, pueden ser personas que ya se jubilaron y que pues desean echar ahí una mano, o incluso maestros y maestras que ya no están en servicio porque se jubilaron y que van allí a colaborar porque dicen que les gusta. La única condición es que estés allí para ayudar al aprendizaje de esos niños y de esas niñas. Es la única condición. Cuando se implementan los grupos interactivos, pues sucede pues que ya han visto mucho aprendizaje instrumental, mucho contenido. De hecho, una de las cosas que se suele destacar de los grupos interactivos es que especialmente en los casos, en esos cursos en que tienes un currículum muy extenso, tienes que cubrir muchos contenidos y normalmente tienes problemas para llegar al final del temario. Con los grupos interactivos es más fácil porque vas mucho más rápido, porque haces muchas más cosas, porque en una misma clase estás haciendo 4 actividades, o sea, estás aprendiendo 4 veces más. No estás haciendo una sola clase, o sea, una única actividad, sino que estás haciendo 4, ¿no? Entonces, esto suele suceder. Las personas voluntarias, como he dicho, promueven la interacción comunicativa y suceden casos pues como muy de ayudas, etcétera, muy interesantes. Los grupos interactivos se aplican en cualquier asignatura. Es decir, yo los he visto en matemáticas, en inglés, en lengua, aquí, por ejemplo, hablamos catalán, pues en catalán también, en educación física, en música, en cualquier área curricular que tengan ustedes en su currículum. Habitualmente lo que sucede es que llegas, ¿no? llegas al aula, ¿no? Empieza la clase a las 9, pues llegamos a las 9, yo como persona voluntaria también llego a las 9, mientras los niños y las niñas se van sentando allá donde el maestro ya les ha dicho dónde se tienen que sentar, cuál es su lugar, ¿no? Pues mientras ellos ya se van sentando, las personas voluntarias nos juntamos con el maestro o con la maestra que nos explica cuáles son las 4 actividades a trabajar. Y nos dice, pues mira, vamos a trabajar unos ejercicios del libro. Todos los niños y niñas tienen su libro debajo en el cajón del pupitre. Tienen que sacar el libro y trabajar página 25, ejercicios 2, 3 y 4. Vale. Otra es esta que he diseñado yo con estas fotocopias. Y ahí están todas las fotocopias. Esta otra, ¿no? Van explicando las 4 actividades. Entonces el maestro o la maestra distribuye, ¿no? Pues somos 4 personas voluntarias. Cada persona voluntaria le toca una de esas actividades, la que te asignen o la que más te guste. O sea, eso ahí. Y una vez que cada quien ya sabe lo que debe hacer, pues cada quien se sienta en su grupo y pues el que trabaja con el libro, pues todos los niños sacan el libro, vamos a la página 25 y vamos a hacer las actividades que estaba previsto hacer. Quien tiene las fotocopias, pues reparte las fotocopias y vamos a trabajar las tareas que salen en estas fotocopias, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se termina ese primer periodo, esos 15 minutos, recojo el material y me muevo al grupo siguiente. Y así, paulatinamente. Cuando se acaba la hora de matemáticas o de lengua o de catalán o de inglés o de música o de la materia que sea, pues yo voy con todo el trabajo que he recogido y se lo doy a la maestra o al maestro, y si he notado, por ejemplo,
que alguna de las actividades era más difícil, pues entonces le doy esta información. Si he notado que algún niño o alguna niña le ha costado más, doy esta información. O sea, comparto un poco lo que he ido viendo, ¿no? Porque esto es información muy útil para el maestro o la maestra de cara a proseguir la lección el siguiente día. También puede ser que haya como un momento al final de evaluación y sean los propios niños y las propias niñas quienes se evalúen y digan, pues hoy hemos trabajado muy bien. Hoy al principio nos hemos despistado, pero luego ya hemos trabajado muy bien. Hoy no sé qué. Bueno, pero sí que es importante crear este momento de feedback. Y bueno, básicamente funciona de esta manera. Puede ser que lo que les he dicho, que o no se acabe la tarea, entonces yo se lo digo al maestro o a la maestra, o que ya se acaben muy rápido las tareas y entonces nos quedemos sin saber qué hacer. O sea, en 5 minutos hemos terminado toda la tarea y quedan 10. Pues yo no me invento la tarea. O sea, yo me levanto, voy a la maestra y le digo, ya hemos acabado, ¿qué hacemos? O sea, es la maestra o el maestro quien tiene que decidir qué se hace en ese, ¿no? Y te pone pues trabajo adicional, pues se pone trabajo adicional, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Este ejemplo son niños y niñas de 5 años, es de educación infantil y están trabajando con estas frutas que ven ustedes aquí y otros objetos que no salen. O sea, digo porque yo estaba en esa sesión y estaban trabajando el tema de los sentidos, el sentido del tacto, del gusto, del olfato. Y, por ejemplo, en esta mesa, el tacto con frutas, ¿no? Pues la manzana es más lisa, ¿no? Es más, en cambio, el aguacate, ¿no? Es más rugoso. La naranja está entre el aguacate, que es muy rugoso, y la manzana, que es muy lisa, ¿no? Había otra allí detrás, casi no se ve, pero como se ven los yogures, un yogur que se forra todo de manera que es completamente opaco y en la tapa se hacen unos agujeros y por el olfato se tiene que averiguar cuál es el sabor del yogur, ¿no? O sea, se está trabajando el olfato, pues es de fresa o es de limón o es de natural, o sea, por el olfato, ¿no? Cada una de las mesas pues trabajaba un aspecto de los sentidos. Era una sesión de ciencias de descubrimiento del entorno, que en infantil nosotros a las ciencias naturales le llamamos descubrimiento del entorno, ¿no? Este ejemplo, estos chicos que ven ustedes aquí al frente son estudiantes de la secundaria, de la escuela media ya, pero que aquí en España, en el instituto, en las escuelas de secundaria, hay una o dos tardes que las tienen libres, que no van a la escuela, son tardes libres para ellos y para ellas. Pues ese tiempo libre, pues estos estudiantes volvieron a su escuela de primaria donde se hacían las actuaciones educativas de éxito porque querían ofrecerse de voluntarios para hacer grupos interactivos y, por ejemplo, pues se dedican a hacer grupos interactivos en educación física. Claro, quien se dedique de ustedes a trabajar educación física, pues me imagino que sabrá que organizar, por ejemplo, una sesión para trabajar velocidad, para trabajar resistencia, para trabajar flexibilidad, que solo trabajar, por ejemplo, resistencia, pues claro, es muy difícil trabajar todas estas cosas a la vez. O sea, si tú estás trabajando resistencia, pues, por ejemplo, planteas hacer un test de Cooper, pero ya te ocupa toda la sesión, solo esta actividad, porque no puedes estar a la vez en muchos sitios, o sea, no les puedes dejar pues a estos pues que estén trabajando series con velocidad, mientras que los otros, pues en este caso, como había los 4 chicos estos de voluntarios, pues se podían trabajar varios aspectos en la misma clase, en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, más ejemplos de grupos interactivos. Ya pueden ver aquí a niños pues, que se van ayudando y se van apoyando mutuamente.
este aspecto que ya hemos comentado de la coordinación previa, antes de empezar la clase, me explican qué es lo que va a suceder, qué es lo que tengo que hacer, y si yo tengo alguna duda, pues voy al maestro o a la maestra para preguntarle. O sea, yo no me invento lo que va a suceder en la clase. Y también importante, la valoración conjunta con el profesorado. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que me he extendido un poco porque sí que pienso que la parte de cómo llevarlo a cabo es quizás la parte importante, porque ya que estoy allí o no podemos estar allí, pues para implementarlo así, pues por lo menos intentar dar un poco la visión lo más clara posible de cómo funcionan y luego, por supuesto, que si tienen preguntas concretas, pues las hablamos. Y ahora vendría, que lo voy a hacer muy, 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 muy rápido, la parte teórica que justifica el por qué los grupos interactivos funcionan de la manera que hemos dicho. ¿Sí? Y esto voy a pasar muy rápido, pero si voy muy rápido, ahí Cristina me avisa o me avisan ustedes, hey, que no estamos entendiendo estas cosas. ¿Sí? Vale. Primera idea importante, la del diálogo igualitario. Ustedes ya conocen el diálogo igualitario porque ya se lo han oído hablar a la profesora Soler ayer, por lo tanto, me imagino que esto ya lo conocen, pero poco, ¿cuál es el supuesto de este diálogo igualitario? Pues el supuesto es que todo el mundo no es una capacidad universal, es decir, que todos y todas, por el hecho de ser personas humanas, pues nos podemos comunicar, sea oralmente, por escrito, de la manera que sea, y tenemos esta capacidad de razonar, de argumentar, de comunicarnos. Por lo tanto, el diálogo igualitario es algo común a todos y todas, ¿sí? Otra idea importante, el tema de las interacciones. Bien, les he dicho al principio que la investigación nos ha ido llevando cada vez más a centrarnos en el aspecto de la interacción. Entonces, en un momento dado, les he mencionado a Vygotsky. Vygotsky fue un investigador del siglo pasado y en sus investigaciones se empezó a dar cuenta que que los niños y las niñas cuando aprendían pues porque estaban en contacto los unos con los otros. Es decir, se hablaban, se ayudaban. Cuando alguien no sabe hacer una cosa, pues llama al de al lado, le toca con el dedo y dice, oye, ¿tú te has enterado de lo que ha dicho la maestra que yo no lo he entendido? Es decir, nos ayudamos y nos ayudamos no solo en la escuela, sino que en la vida real. O sea, cuando tú tienes un problema, algo que no entiendes, pues por lo general intentas pedir ayuda para lograr entenderlo y resolver ese problema. O sea, la resolución de problemas es una cosa que aplicamos en nuestro día a día. Y Vygotsky se dio cuenta que hay como una zona, hay como un espacio entre aquello que ya sabemos hacer y aquello que podemos llegar a saber hacer cuando alguien nos apoya, nos ayuda, ¿no? Y este alguien, ¿no? Por eso es importante en el grupo interactivo que haya heterogeneidad, porque si todos sabemos lo mismo, no hay espacio para que se produzca esta zona de desarrollo próximo. Y sabemos que esto es una condición sine qua non para que haya aprendizaje, porque tenemos las evidencias desde las investigaciones de Vygotsky y todas las posteriores. ¿Sí? Entonces Vygotsky decía claramente, bueno, ¿qué es la zona de desarrollo próximo? Es esa, ¿no? Lo tienen aquí, esa distancia de nivel real de desarrollo entre lo que sé y lo que puedo llegar a saber con el apoyo, con la ayuda, ¿no? De un compañero más capaz o de una persona adulta. Por eso hay la persona adulta en el grupo interactivo. Y por eso, a diferencia de grupos colaborativos, en los grupos interactivos tiene que estar esta persona adulta para fomentar que haya esta interacción. ¿Sí? Si los grupos ya saben cómo funciona, a lo mejor te lo puedes ahorrar, pero si no, tiene que haber esta persona adulta. Entonces, la investigación continúa, progresa, y Vygotsky sí que nos dijo, pues, nos habló de esta zona de desarrollo próximo, pero no pudo continuar sus investigaciones porque falleció muy joven este señor, y bueno, pues posterior a él, continuando un poco
los descubrimientos de Vygotsky, pues viene este otro investigador, Jerome Brunner, que desde las teorías de la psicología del aprendizaje analiza cómo tiene, o sea, esta persona que te ayuda, cómo es, cómo funciona esa ayuda. Y ahí es donde acuña este concepto de scaffolding, de andamiaje, ¿no? Que es, pues esta persona que te ayuda no te da toda la respuesta. No, porque entonces ya no hay aprendizaje que valga ahí, porque ya te lo está dando todo hecho, sino que esta persona lo que hace es darte la estructura, como cuando se construye un edificio, los andamios no es el edificio ya construido, pero sí que soportan toda la estructura que permite construir el edificio. Pues aquí lo mismo. Y esto es muy difícil, pero Brunner nos da esta idea. Entonces ya sabemos un poquito más. Por eso las personas en los grupos interactivos no debemos dar las respuestas. Eso no es grupo interactivo. Lo que es crear estos andamiajes. Pero claro, ¿cómo funciona este andamiaje? Sabemos que es necesario este andamiaje, sabemos que es necesaria la zona de desarrollo próximo, pero ¿cómo funciona? Y ahí vienen las teorías del profesor Flecha, que habla del aprendizaje dialógico. Se centra en analizar la interacción. ¿Cómo es esta interacción? ¿En base a qué funciona esta interacción? Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, las contribuciones del profesor Flecha con los 7 principios del aprendizaje dialógico, sobre todo el diálogo igualitario, que es ese intercambio de argumentos basados en pretensiones de validez, de veracidad, que tú puedes verificar por ti mismo, como el niño aquel que contaba lápices. Todos los niños del grupo podían contar esos lápices y era una situación en la que se podía verificar ese argumento. En cambio, si tú dices 5 por 3 son 15 porque lo dicen las tablas de multiplicar, pues o te las sabes porque te las has memorizado o no tienes otra manera humana de poderla verificar. O sea, no, hay que buscar argumentos de que se puedan verificar, ¿no? Eso abre más opciones de aprendizaje. Entonces, hay otras personas, ¿no? Otros grupos de investigación que han visto la importancia del grupo, ¿no? Y que incluso la cognición, como dice aquí Hutchins, es algo que está socialmente distribuido. Es decir, que seguramente ante un problema de matemáticas, no todos los niños y todas las niñas del grupo van a saber resolver todo el problema de matemáticas, sino que a lo mejor cada quien va a saber resolver un trozo y que con esa colaboración, esa interacción a través del diálogo igualitario entre todos y todas, pues van a poder construir la respuesta completa a todo el problema. Y esto es un poco lo que nos dicen las evidencias. ¿Sí? Me van a permitir aquí que avance un poquito, perdón, un poquito más rápido. A ver. Porque esto ya lo hemos hablado. Los grupos interactivos son estos entornos interactivos de aprendizaje en el que se producen estas interacciones. Entonces, vale, ya sabemos que hay zona de desarrollo próximo, ya sabemos que hay andamiaje, ya sabemos que este andamiaje se produce a través de un proceso de diálogo igualitario, ¿no? Pero claro, ¿cómo yo sé, o sea, cómo puedo analizar todo esto? Pues bueno, el único material que tenemos para ver lo que está sucediendo ahí es lo que están diciendo los niños y las niñas cuando están resolviendo las tareas. O sea, es la parte verbal, o verbal, tanto lo que se dice en lo oral como lo que queda escrito. O sea, puede ser también la producción escrita, o sea, lo que escriben en el cuaderno. Entonces, estas interacciones también han sido objeto de estudio. Y, pues, por ejemplo, hay un grupo en Cambridge, encabezado por Neil Mercer, que distingue el habla por diferentes tipos de habla. Pues habla que es exploratoria, ¿no? Habla que es acumulativa, habla que es... Entonces, de los diferentes tipos de habla de los que habla Mercer, básicamente 3, el de disputa, el de conflicto, el de vamos a pelearnos, el de explorar, el de indagar, ¿no? ¿no? Pues de estos diferentes tipos de habla, la que más
potencia el aprendizaje es el habla exploratoria. En este mismo sentido, desde Harvard, la Kurnikazen, pues durante los años 80 del siglo pasado, pues estudió mucho una secuencia que se hizo muy famosa, maneras de llevar la clase, ¿no? Que es cuando tú estás explicando, entonces inicias, ¿no?, una interacción haciendo una pregunta que esperas que alguien de tus estudiantes responda, y entonces tú evalúas lo que han dicho, ¿no? Pues yo qué sé, ¿cuántas caras creen ustedes que tiene un hexaedro? Y esperas, ¿no? Y alguien dice 4. Entonces tú respondes 4, pero ¿por qué 4? ¿De dónde sacas? No, 4, pero fíjate que 4 son las de los lados, pero arriba y abajo también. O sea que en realidad no son 4, sino que son 6. Entonces ahí se produce pues una evaluación, y lo que pasaba es que, claro, al principio los niños y las niñas participaban, pero cuando se daban cuenta que les estaban validando o no sus respuestas, pues les entraba la timidez y al final se sentían evaluados y no participaban, ¿vale? De ahí pasa al follow-up, que esto es peor, porque no le dices si se ha equivocado o no, sino, bueno, quizás, tal vez, pero sí, pero fíjate, pero no. Entonces, horrible de cara al aprendizaje, y pasamos a lo que sucede en los grupos interactivos, de esta interacción basada en argumentos que se puede verificar. ¿Sí? Entonces yo ya estoy mirando la hora, me quedan como 2 minutos para dejar. Entonces sí que destacaría sobre todo la importancia para el aprendizaje de la zona de desarrollo próximo, el andamiaje, el diálogo igualitario y la argumentación. Entonces, la argumentación no la he explicado, solo voy a poner un ejemplo muy, muy sencillito para que vean la importancia que es abrir espacios en los que se puedan construir estas argumentaciones. Esto procede de un artículo publicado, ya es viejito el artículo, es del 73, si no recuerdo mal, de una maestra que estaba trabajando con sus estudiantes, y de hecho van a dejarme que les vaya directamente a la diapositiva, porque así yo creo que va a ser más claro. Vale, creo que están viendo ahora la diapositiva. ¿Sí? Vale, este es el artículo del 73. Entonces, estaban trabajando en matemáticas el paso de la representación de los números racionales como fracción a número decimal. Entonces, ustedes pueden ver ahí claramente que tienen 2 partido de 10 y que la respuesta del niño es 1.2. O sea, 2 y 0 son 2, la rayita es el punto, y el 1, como no tiene nada encima, se queda solo, es 1.2. 5 partido de 10, pues 5 y 0 son 5, rayita, punto, y el 1 no tiene nadie más arriba, pues se queda en 1. 400 partido de 400, 0 y 0 son 0, 0, 0 son 0, 4 y 4 son 8, la rayeta es el punto. Entonces, este niño había creado su propia manera de razonamiento. Si la maestra no le hubiese preguntado qué es lo que estás haciendo, simplemente se estaría viendo que eso está mal. En un grupo interactivo, tú preguntas, oye, ¿y cómo es que te dio 400 entre 400? ¿Cómo has logrado que 400 caramelos les diste a los 400 niños del colegio y cada quien se llevó 8 caramelos en el bolsillo? ¿Cómo lo lograste? Entonces ahí, bueno, o en vez de 400 pon 4, ¿no? Para poner números más pequeños. ¿Cómo a tus 4 amigos les has repartido 4 caramelos y cada quien se llevó 8 caramelos? Entonces, esto es lo que sucede en un grupo interactivo. Cuando entras en el diálogo igualitario, tienes que explicar cómo llegaste a ese resultado. Y ahí, si te equivocaste, perfecto, porque cuando tú estás tratando de explicar, ahí van a salir todos los errores que has cometido, y de esos errores se puede aprender. Y si dijiste la respuesta correcta, pues también estupendo, porque a lo mejor, explicando de otras formas,
pues refuerzas también tu aprendizaje. Y sí que yo ahora lo dejo aquí porque sí que prefiero que se abra a la discusión porque estoy convencido que hay miles de preguntas. Profesor, pues muchísimas gracias por su exposición. Ha sido muy clara y creo que aporta pues de manera suficiente los elementos teóricos, pero también la puesta en escena de esta actuación. Tenemos 3 preguntas, una que Ujú. tiene que ver con cuántas áreas se ven durante la clase, ¿Cuántas? cuántas áreas se ven durante la clase, pues creo que está relacionada como con los horarios que se Ah, usa en la escuela. sí, sí. Y otra que tiene que ver, que dice que desde dónde se adaptan los currículos. Y por último, si esta actuación es compatible con los modelos pedagógicos que existen en las instituciones educativas. Ujú. Vale, pues voy así por orden. Entiendo que lo de las áreas se refiere a los periodos de organización del tiempo, ¿no? En la escuela o No, no. profe, como las asignaturas que ven los Cuanto a estudiantes las. durante un día de clase. Vale, bueno, pues eso depende. Es decir, por ejemplo, aquí normalmente a lo largo de la jornada escolar, pues pueden tener perfectamente eh, mm, una o dos asignaturas antes del receso del patio, otra después, comida y otras dos por la tarde. Pero bueno, es que eso en cada escuela, bueno, en cada país está regulado por el currículum del país, como es la distribución del tiempo. Pero desde el punto de vista de organizar los grupos interactivos, no importa en el sentido que, Ujú. por ejemplo, si tienen ustedes matemáticas 3 veces a la semana, pues pueden decidir a lo mejor que las 3 veces hacen grupos interactivos o que hacen grupos interactivos una de las 3 veces. Eso ya va a ir más en función no del número de veces que hagan matemáticas a la semana, sino de la cantidad de recursos que tengan, es decir, de si tienen voluntariado o no. Si tienen mucho voluntariado, pues a lo mejor pueden hacer muchos grupos interactivos, pero si tienen pocas personas voluntarias todavía, pues entonces seguramente tendrán que tomar decisiones y decidir pues dónde, cuándo y para qué hacer el grupo interactivo. Si lo hacemos para lengua o lo hacemos para matemáticas o lo hacemos para lengua y matemáticas, lo hacemos una vez a la semana o 2 veces o una vez semana sí, semana no. O sea, eso depende un poco yo diría que depende más de los recursos que tengan en la escuela. La pregunta, bueno, no sé si respondí a esta pregunta, si no me van diciendo. Eh, Profesor, si me permite, le puedo contar mi Sí. experiencia en la escuela. Nosotros implementamos grupos interactivos y durante el periodo lectivo lo que decidimos es en qué semana vamos a intensificar la implementación de las actuaciones y para eso nos preparamos motivando a los voluntarios para que se hagan presentes y establecemos una Ujú, franja horaria en la semana donde, digamos, nosotros trabajamos por campos del conocimiento, entonces esa ujú, área trabaja en un día específico. ujú, Pero regularmente los profes de manera autónoma la incluyen en su trabajo durante el periodo. ujú. Sí, es que ya es lo que digo, eso va a depender mucho de cómo decidan organizarse, o sea, como escuela, como centro, bueno, pues si deciden, por ejemplo, hacer la intensificación en esos momentos que han decidido y deciden utilizar los grupos interactivos ahí, pues estupendo, estupendo, porque ya van a notar, o sea, una vez que los utilicen ya se nota pues que se han trabajado 4 actividades de una vez. No, claro, si lo utilizan dos veces, pues mucho mejor. O sea, esto es como cuando pues, te coge una gripa y te tomas el jarabe una vez, bueno, pues cuando te está efecto, bien, ¿no? Y si no te lo tomas más, pues bueno, te hizo una vez efecto, bueno, pero si te lo tomas durante todo el periodo que te lo tienes que tomar, te va a hacer mucho más efecto, es lógico, ¿no? Pues esto de los grupos interactivos
es un poquito lo mismo. O sea, cuanto más grupos interactivos, más veces hagáis grupos interactivos, vais a notar que vais a avanzar más en los contenidos curriculares del aprendizaje. Luego me habíais hecho otra pregunta que era ¿desde dónde se Sí, adaptan profe, ¿cómo los se currículos? adapta, desde dónde se adaptan los currículos? Bueno, no sé si entiendo. A ver, am, cuando hablamos de adaptación curricular, es que aquí en España ha pasado a veces una cosa, que se han hecho adaptaciones curriculares para crear diferencias. Me explico. Si yo estoy con un grupo de estudiantes que tienen un nivel muy bajo, ¿no? Pues como no pueden seguir el ritmo, entonces en vez de hacer divisiones entre 3 dígitos, pues a estos estudiantes les mantengo las divisiones entre un dígito y hago una adaptación. Esto no funciona. Esto no, bueno, lo único que hace es generar estas diferencias, ¿no? Cuando hablamos de grupos interactivos, pues yo ya de clase normal, yo ya tengo que pensar las tareas que yo voy a plantear ese día. Grupos interactivos no me añade más trabajo en el sentido de tengo que pensar una adaptación especial Ujú. para... No, no, las tareas son las mismas. Lo que pasa es que en vez de hacer 2, pues voy a poder hacer 4. Entonces yo cuando voy a preparar mi clase, mi lección, ¿no? Tengo el currículum y yo sé que estamos en la semana 3 del semestre y la semana 3 del semestre tengo que trabajar triángulos, ¿no? Pues yo sé que con grupos interactivos pues voy a poder trabajar triángulos en más profundidad porque voy a poder hacer, en vez de hacer aquellas 2 actividades del libro, pues voy a poder plantear pues 4 o más, ¿no? Entonces no es que tengan que hacer algo diferente, porque no depende, la actividad es la misma que hacen en una clase normal, pero hacen más actividades todavía. Lo de si es compatible con el modelo, con el modelo que... Escuela nueva y escuela de escuela. activa. Sí, cuando dicen escuela nueva, es que claro, como depende de qué lugar dices escuela nueva y te dicen una cosa diferente, prefiero preguntar yo primero qué es escuela nueva ahí en Colombia o para ustedes. Escuela nueva es una estrategia dentro de las metodologías flexibles que se trabaja especialmente en la zona rural. Entonces, Ujú. los niños están agrupados en aulas multigrados. Entonces pueden haber Vale. 2 o 3 grados en la misma aula. Vale. No, sería un poco como las escuelas rurales aquí en Mm, España. O sea, que en la misma salón de clases, a lo mejor hay niños de primero, segundo y tercero en el Sí, mismo salón. sí, señor. O sea, se va agrupando así. Bueno, generalmente aquí es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. O sea, se van juntando 2, máximo 3 años así. Bueno, pues los grupos interactivos ahí también aquí hay escuelas rurales que implementan grupos interactivos. Y las tareas, pues son tareas pensadas también para trabajar con esto, en estos contextos en específico. Yo personalmente no he estado en una escuela unitaria de estas. Aquí son escuelas rurales, escuelas unitarias. Por lo tanto, no les puedo poner ejemplos de cómo se trabaja. Y yo si no tengo la evidencia, prefiero no decir una mentira, ¿no? Sí que sé que se llevan a cabo y si tienen interés, pues nos podemos poner en contacto con una de estas escuelas para que les expliquen su experiencia, o sea, más de primera mano, el cómo lo llevan a cabo. Pero que se Eh, llevan a cabo grupos interactivos, sí. Y que normalmente son los estudiantes mayores quienes hacían el papel este de voluntario, también. Eso también lo sé del cierto. profe, tenemos otra pregunta. Sí. Y es que nos dice la profe Juliana, ¿cómo deberían hacerse las nivelaciones con los niños que llegan de otras instituciones y no han alcanzado el nivel de los otros? ¿Y cómo se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes con este tipo de interacción? Ajá, muy buena pregunta. Ah, bueno, el tema ¿no? de las nivelaciones, etcétera, ¿no? Yo me van a permitir aquí responder con un ejemplo.
Un ejemplo, además que es un ejemplo real, ¿no? Vivido, de una comunidad de aprendizaje utilizando grupos interactivos. Y en esta comunidad de aprendizaje, en esta escuela, llega un niño de Senegal que en su país de origen no estuvo escolarizado. Es un niño que le ponen en el curso de tercero, ¿sí? Y en tercero, pues los niños y las niñas ya han estado escolarizados, ya llevan la educación infantil más 3 cursos de primaria escolarizados. Entonces este niño se está escolarizando en este momento. En su país de origen no fue a la escuela, no se ha alfabetizado, es decir, está aprendiendo a leer y a escribir, está aprendiendo las grafías para los números, etcétera, ¿sí? Pero está trabajando en los grupos interactivos con sus compañeros y con sus compañeras en el mismo salón de clases, con las mismas tareas. Entonces, ¿qué sucedió en aquel ¿no? Y esto quizás hasta tenga por aquí alguna foto que les pueda mostrar. Lo que sucedió en este caso, mira, tengo incluso la foto que se la voy a mostrar un momentito. No sé si la están viendo. Son estos 2 niños. Entonces, como ven, un niño le está intentando ayudar al otro, ¿vale? Están haciendo divisiones. El niño negro no, así es el niño de Senegal que no ha estado escolarizado. Está aprendiendo a leer y a escribir, etc. Entonces, ¿cómo están trabajando? Pues de esta manera. El niño le está enseñando con monigotes el cómo hacer las divisiones. ¿Por qué? Porque no está utilizando el algoritmo que nosotros llamamos en la escuela de valor posicional, es decir, de unidades, centenas, decenas. Tú repartes y tienes que preguntar si cabe o no cabe. Entonces, si cabe, pues entonces el resto restas, bajas el siguiente dígito, vuelves a preguntar. O sea, tienes que utilizar las tablas de multiplicar, etc. No está haciendo eso. Lo que está haciendo es repartir la cantidad que tiene que repartir. Ya ven aquí a los números, reparte, pues por ejemplo, 15 entre 3, pues dibuja 3 niños y reparte 15 circulitos de estos, pues 1, 2, 3 hasta que llega al 15 y luego cuenta debajo de cada niño cuántos hay. Y ese es el resultado, ese es el cociente. Entonces, el niño que le explica, ¿sí? El niño que explica, lo que ha sucedido aquí es que ha tenido que pensar otra forma de cómo explicarle cómo funciona la división. Y es un algoritmo que se le llamamos el algoritmo de repartición, de reparto. Entonces, ¿qué sucede cuando hay nivelaciones? Pues suceden estas cosas. Y van muy bien porque al niño que le está explicando le está reforzando su comprensión de la división, y al niño que está aprendiendo, pues realmente está aprendiendo a lo que es dividir. ¿Sí? Entonces, cuando suceden estas cosas, van muy, muy bien. En el sentido, es esta diversidad de grupo heterogéneo que nos va tan bien y que potencia tanto los aprendizajes. Profesor, también le podría decir a la persona que hizo la pregunta que nosotros aquí en Colombia trabajamos con los derechos básicos de aprendizaje que tienen unas evidencias y que para el alcance de las evidencias trabajamos por niveles de desempeño. Así las cosas, resulta sencillo que nosotros diseñemos actividades de acuerdo a los niveles de desempeño para facilitarle a los niños que puedan ir accediendo al conocimiento que requieren y en esa interacción con los otros compañeros puedan avanzar en un mismo espacio en distintos niveles. Creo que eso es bastante satisfactorio para los niños. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además se darán cuenta que cuando los niños pues se ayudan entre ellos, pues ese propio ayudarse, ¿no? Esa interacción que se genera ahí, pues es muy provechosa para los dos, ¿eh? O para todos quienes participan, tanto quienes ayudan como quienes son ayudados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea intervenir? Sí, mira, buenos días, buenas tardes ya. Buenos días, profe Alba, ¿cómo está? Yo trabajo en una zona rural, en este momento soy asesor PPA
y nosotros pues hacemos un acompañamiento a los profes, algo parecido como a las mentorías que se proponen acá. Hacemos un acompañamiento a los profesores que trabajan con multigrado. A mí sí me encantaría poder tener como la conexión con las escuelas que lo han trabajado, porque digamos que cuando hay diferentes niveles, hemos tratado de transversalizar el currículo para hacer, digamos, que una clase como la que se propone en los grupos interactivos, pero a veces los niveles de complejidad no nos lo permiten, es decir, pues todavía no tenemos como esa experticia, sí me encantaría poder conocer la experiencia, porque digamos que en el aula, y sobre todo en la zona rural, tenemos muchísima diversidad. Entonces tenemos niños, como lo comentaba Francisco, que tienen, por ejemplo, poca visión, que tienen síndrome de Down, que tienen problemas de aprendizaje, problemas socioemocionales, y sumado a eso, tenemos, aquí en Colombia se trabajan 6 grados en la escuela multigrado, o sea, desde 6 a la vez. grado de escolaridad hasta quinto. Hay profes que divinamente pueden tener 40, 50 niños en un aula, de 0 a quinto, ¿sí? Y otro es que digamos que el voluntariado también, pues tendríamos que probarlo, cómo nos funciona, porque eso sí nunca se ha hecho. Aquí, por lo menos en mi sector, no se ha hecho. Cómo los papás pueden vincularse o exalumnos pueden vincularse, pues por las múltiples ocupaciones. Entonces, digamos que sí sería muy interesante podernos conectar con las escuelas que ya lo han hecho para tener como los pormenores de ese proceso, porque es bien interesante y qué tan aplicable podría ser para nosotros con la población que les estoy comentando. A ver, sobre las experiencias aquí de escuelas multigrado, que son nuestras escuelas unitarias, yo estoy seguro que tiene que haber evidencias, yo lo voy a preguntar y les enviaré, porque seguro que está publicado estas experiencias. De todas maneras, no sé si conocen, hay un congreso que se llama CIMIE, que es un congreso internacional y que en estas 2 últimas ediciones se hace también en modalidad virtual, es decir, que no necesitan ustedes viajar hasta España, porque se suele hacer en España, para participar, y que ahí también participan, se pueden ver muchas experiencias, y yo recuerdo que sí que hay experiencias en este sentido. Sobre la parte de voluntariado que ha comentado, bueno, yo no me he metido tanto a hablar de voluntariado, pero sí que es cierto que, a ver, claro, ¿cómo llegar a las familias? Pues bueno, a través, ¿no? de poner en conocimiento a los miembros de su comunidad, a esas familias, de lo que son las actuaciones educativas de éxito. Esto pues se puede hacer de varias maneras y en cada contexto funciona de una forma diferente, pero se puede hacer desde, aquí le llaman las puertas abiertas, el open doors, cuando al inicio del curso escolar, antes de que empiece, pues invitan a las familias para explicarles cómo funciona la escuela, ¿no? Poco cómo se organiza. O aprovechar, por ejemplo, momentos de reunión de la comunidad, tipo la fiesta antes de Navidades, ¿no? Antes de el paro de Navidades, pues hay una jornada muy pensada para las familias, ¿no? Momentos en los que tú puedes explicar y presentar el proyecto. Y a nivel de voluntariado, pues bueno, hay diversas maneras. Ya digo, a través, por ejemplo, yo no sé si hay en las escuelas de Colombia, a ustedes, las familias, ¿cómo participan? O sea, ¿tienen las asociaciones de madres y padres? Aquí tenemos. O sea, aquí la participación normalmente funciona de esta manera. Yo no sé, claro, como yo no sé en Colombia cómo funciona, no sé si esto se puede aplicar. Pero bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, en México, la conexión con las familias era a través de personas concretas que tenían relación en la escuela y que estas personas también hacían el vínculo con la comunidad. Entonces, a través de estas mamás, normalmente eran mamás, algún papá también, se establecía la conexión con la comunidad. Yo ahí en Colombia, me van a perdonar, pero no conozco el contexto. No sé cómo normalmente suelen conectar con sus familias.
Profesor, en Colombia tenemos varias modalidades de participación de las familias. Una son precisamente las asociaciones de padres de familia, pero también en las escuelas que ya hemos implementado el programa de comunidades, tenemos las comisiones mixtas, que se suman también como voluntarios, también los egresados y líderes de la comunidad, que se Claro. vinculan de una manera muy proactiva Ujú. en la escuela. La pregunta que tiene una persona allí sobre la experiencia específica de lo rural, mañana precisamente en la segunda sesión con la que se cierra este espacio de formación, se van a presentar experiencias in situ de pues, las escuelas que vienen participando de manera exitosa con estas actuaciones. Ah, pues mira, entonces estupendo porque van a usted, es que es mejor tener siempre la información de primera mano. Y yo no lo he dicho al principio, pero desde luego yo les invito a que todo lo que hemos hablado esta mañana, ustedes vayan a las fuentes y lo contrasten. Es decir, que no se lo crean porque se lo he dicho yo, o sea, sino que vayan ustedes también y lo contrasten, porque yo creo que es importante siempre ir a las fuentes. En la página del programa de comunidad de aprendizaje encuentran abundante literatura y videos que también pueden pues, apoyar las inquietudes que tienen los docentes y, bueno, todos quienes quieran tener esta iniciativa. ¿Tenemos alguna otra participación, otra inquietud que le queramos expresar al profesor Francisco? Buenas tardes, profesor Francisco. Buenas Buenas tardes. tardes, Cristina, por su Bueno, manejo en este segundo bloque. Y les hablo al profesor Alfredo Otero Ortega desde la zona rural del departamento del Atlántico. Y yo pues lo que quiero expresar es mi agradecimiento por este aprendizaje que estoy recibiendo. Muy contento. Hoy me encuentro pues con esta experiencia que el profesor Francisco nos está contando de los grupos interactivos y me lleva a pensar que estamos de frente a nuevos retos para la educación en Colombia. Saber que hay personas como la profesora Cristina y muchos otros que están desarrollando ya estas actuaciones, es maravilloso conocerlas y de verdad pues darle las gracias porque ha sido una mañana satisfactoria. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Es un placer el poder estar aquí y compartir lo poco que sé, intentar compartirlo con todas ustedes y con todos ustedes. Uy, no. Tienes el micrófono apagado, Cristina. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos ir cerrando con nuestro invitado? Aprovechen, Profe, aprovechen. sí, o fueron profes muy juiciosos que todo lo entendieron o tienen demasiadas preguntas. Por suerte disponemos pues de todo el material para que se siga consultando, se siga conversando y la idea es que siempre pues podamos tener como algún espacio disponible para responder inquietudes. Perfecto, pues Creería yo que, sí. profesor, Sí. creería yo que son más los retos que se empiezan a construir a partir de todo este conocimiento que nos está llegando y pues aquí empieza como a darse pues esa actitud de disponernos a recibir y a poder transmitir y compartir con todas las comunidades educativas de nuestro país estas nuevas propuestas. Yo creo que Cristina, más que todo es esa, la emoción que se está empezando a construir a partir de este corto seminario de 3 días, que ya llevamos 2 y que nos está llenando de expectativas y de deseos muchos de hacer que nuestras escuelas, nuestros niños, nuestras niñas, pues realmente crezcan para el futuro de nuestro país. Yo estoy muy agradecido. Muchas gracias. Profe, no hay un mejor lugar para la emoción precisamente que la escuela. A mí me Sí, encantará. señora, así es. Encantado. Yo también vivo cada día
esa experiencia con mis estudiantes. A mí me encantará que de aquí a poquito van a ser ustedes quienes me expliquen a mí cómo les ha ido cuando han hecho sus grupos interactivos, cuando han estado ahí con sus niños y con sus niñas y disfrutando, aprendiendo todos juntos y todas juntas. Que sepan que, como decía Cristina, hay material ahí a disposición online, pero que también hay espacios que se pueden encontrar ustedes con otros compañeros y otras compañeras ¿no? para intercambiar, para conversar, para compartir recursos, materiales, dudas, preguntas, yo que sé, como por ejemplo congresos, ¿no? como CIMIE u otros. En la propia página web de comunidades hay recursos, incluso creo que también hasta había como una especie de chat o forum que podías ahí poner o compartir y bueno, y aprovechar espacios como el de hoy, ¿no? Para poder, pues esto, intercambiar y compartir todas nuestras ilusiones, nuestras preguntas, todo. Agradecemos muchísimo entonces a todas las personas que participaron, a usted especialmente, profe. Genial que haya traído tantos ejemplos que demuestran que sí es posible, que hay muchas maneras de llevarlo al aula, pero sobre todo que nos deja con la esperanza de que todos los niños y las niñas de nuestro país sí pueden aprender. Un placer, un placer por mi parte y encantadísimo de estar aquí con ustedes. Bueno, mil gracias, profesor Francisco Javier Díez, profe Cristina Upegui, por la moderación, por las preguntas a todos y todas y también por el gran interés que han mostrado pues en esta formación que apenas empieza. También a nosotros nos emociona mucho saber que dentro del programa Viva la Escuela pues estas actuaciones educativas de éxito van a poder llegar a miles de escuelas en el país porque hemos visto pues que tienen una eficacia probada, ¿no? En diferentes contextos y de diferentes maneras. Así que eso nos alegra mucho. Mil gracias. Les esperamos entonces mañana a las 8 de la mañana. Vamos a tener una sesión también virtual con la profesora Karma García de CREA. Y luego de eso será de 8 hasta las 10 y luego, así como hoy, a las 10 hacemos un receso y de 10:30 hasta las 12:30 tenemos el conversatorio con escuelas de Colombia, 2 de ellas van a ser multigrado, que son escuelas que ya han venido implementando las diferentes actuaciones educativas de éxito en ese proceso de transformación a comunidades de aprendizaje. Les esperamos y bueno, mil gracias a todos y todas. Los videos que nos han preguntado mucho de las sesiones de hoy y de ayer los vamos a colgar mañana en la página web del programa para que los puedan descargar y ver allí. Feliz tarde.